Buenas noches, amigos, bienvenidos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Empezaremos, por Hola, favor. doctora. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado el miércoles? O digo el jueves. Más o menos. Sí. ¿Bien? Estresado, ¿Pesado? estresado. ¿Estresado? Ya, bueno, ya falta un día y ya acaba la semana. Inge y Jaira nos estresa. ¿Trabajan juntos? Eh, Sí, doctora, somos colegas. Viera qué dolor de cabeza es para mí. Ay, señor. Toma agüita la pobre. Es Ni que ella se estamos aguanta. llegando al campo, doctora. Doctora, ni ella se Qué aguanta. envidia, qué envidia, che. Qué Toma, odioso. toma A ver en agua su porque ni evaluación. Siga toma, nomás, a ver en su evaluación. toma agua porque ni ella se aguanta. ¿Cómo se quieren, mis amigos? Mira, bien, toca un tema que requiere todos nuestros sentidos. No es difícil, pero Eh, necesita atención. ok. Tenemos que atender, vamos a mirar cómo operacionalizar las variables. Primero vamos a ver qué es una variable, cómo se la identifica al interior de una hipótesis y después vamos a ver cómo se operacionaliza las variables. Bien, ese es el tema de hoy. Ahora, este tema, al igual que en la hipótesis y en la idea de defender, tiene práctica. La práctica es que ustedes mismos, con base en todo lo que ya hemos ido trabajando, tanto de hipótesis como de la idea de defender, los mismos ejemplos, luego vamos a hacer la operacionalización eh, por grupo, pero esta vez ningún grupo puede tener más de 5 personas y eso de 4. Así que los grupos que son numerosos se van a dividir hoy día, porque como les señalaba anoche, han habido grupos, anoche había un grupo de 9 y otro de 10. Y cuando ingreso, son muy pocos los que siempre trabajan, ¿no? El grupo de Rudy es numeroso, pero son las mismas personas que siempre están interactuando, Rudy, Josué, pero hay muchas voces que ni siquiera las conozco. Entonces, voy a pedir hoy día que se dividan los grupos para que todos vayamos aportando y sobre todo aprendiendo, porque de eso se trata. La práctica no es para una calificación, la práctica es para poder aprender, porque el que sabe más tarde va a poder hacer un buen trabajo y también ustedes en la docencia pues van a poder también enseñar cómo llevar adelante esto a sus cursantes, a sus estudiantes. Bien. Nos hemos anticipado un poquito ayer a mirar que en el enfoque de carácter cuantitativo hay cierta nomenclatura muy particular, muy propia de los criterios numéricos. Hoy día estaba hablando con un colega que ha trabajado más de 20 años en el INE y le decía, sorprendida por el resultado del censo, no sé si lo han visto, y sorprende a todos, ¿no? Pareciera que lo han hecho a la luz de las velas, yo creo, con las luces apagadas, no sé qué pensar, porque es interesante la investigación cuantitativa que se lleva adelante dos tipos de estadística. La primera es descriptiva. ¿Y qué es una estadística descriptiva? Una estadística descriptiva es tomar una fotografía, describir lo que actualmente existe. Si, por ejemplo, en este momento yo digo, ¿cuántas personas han cenado? Y vamos a levantar la mano. Entonces, supongamos que hay un porcentaje, nos vamos a inventar, somos 27. Vamos a decir que el 30% de los 27 ha cenado. Y con base en eso vamos a generar un criterio, porque esa información que tenemos de que el 30% ha cenado es un dato. En la investigación cuantitativa se dice que el dato se recolecta. No es lo mismo que en la cualitativa, donde el dato se construye.
ahí hay una gran diferencia, porque ¿qué es recolectar datos? Como si la información la tuviéramos dispersa y nosotros vamos, hagan de cuenta, por un bosque, levantando lo que está a la mano, digamos que fuera leña, digamos que fueran frutos, digamos que fueran hojas para un herbario. Entonces vamos recolectando. Eso se hace en la investigación cuantitativa. Pero con base en un dato recolectado, se puede hacer otro tipo de estadística, la que se llama estadística inferencial. ¿Qué es hacer una inferencia? Una inferencia es generar imaginarios supuestos de lo que podría suceder de aquí en más. Por ejemplo, ¿en qué mes, yo les pregunto, cuando ha habido doble aguinaldo, que ha sido con el gobierno de Evo Morales, porque antes no teníamos esa figura del doble aguinaldo, y ha sido en su gobierno en algunos años, en particular, no en todos? ¿En qué mes el presidente o el ministro de Economía y Finanzas puede dar la información para lanzar el doble aguinaldo? ¿En diciembre o cuándo? ¿Quién me dice? ¿Quién me da ese dato? ¿Más o menos cuánto? Noviembre. Medio año. Generalmente no pasa de agosto. ¿Por qué? ¿Con base en qué? ¿Con base en qué podría decir el ministro de Economía y Finanzas, este año va a haber doble aguinaldo o este año no va a haber doble aguinaldo? Con los datos estadísticos de los meses ya pasados. Ya, excelente, Josué. ¿Qué pasa? Que los meses pasados constituyen una estadística descriptiva, pero para poder dar el doble aguinaldo se hacen inferencias. ¿Qué es hacer una inferencia? Es crear curvas donde nosotros podemos, si esto continúa así, para diciembre el Producto Interno Bruto habrá crecido o la canasta familiar se habrá mantenido como, o ha habido un decremento, por ende no hay el doble aguinaldo, pero hacer inferencias es mirar hacia el futuro, pero no miramos al futuro con una bola de cristal. Aquí hay dos chamanes famosos en La Paz, Zulaina y el Curaca Blanco, dos esposos. El Curaca Blanco era dueño de un equipo de fútbol y ellos tienen un canal de televisión. Es como si uno fuese una gitana, que seas que lee la suerte, y una bola de cristal, ¿no? Esos son la Zulaina y el Curaca Blanco, los de las 7 fumadas poderosas. Pero la estadística inferencial no hace 7 fumadas poderosas. Lo que hace es mirar los datos que se han recolectado y sobre eso hacer inferencias. Supongamos, en medicina se hace también inferencias. Se puede estudiar cuántas personas se han contagiado en una epidemia. Y si eso se mantiene de esa forma, se puede decir, para fin de año vamos a tener tal cantidad de pacientes, vamos a requerir más camas porque es un cuadro complejo que termina en una internación o con el COVID, digamos que se requerían respiradores, un conjunto de criterios que se van tomando con base en esa estadística inferencial, en suponer lo que pasa en adelante. Bien, todo ese lenguaje responde al enfoque de carácter cuantitativo. Perdón, un minuto, denme, por favor. Mil disculpas, amigos, es que llega mi hijo a esta hora y los perros se ponen como locos. Perdón. Bien, les decía que la estadística, tanto descriptiva o inferencial, tiene que ver con un enfoque de corte cuantitativo, cuando lo que analizamos, lo que valoramos, está con base en números. Y dentro de esa nomenclatura hemos visto que se incluye la formulación de la hipótesis porque se van a hacer demostraciones. Demostraciones que van a... ¿Perdón? Pon. Silvia, tu micrófono, por favor. Demostraciones que van a requerir de criterios numéricos, ¿no? Por eso es que apelamos a esa parte de el enfoque de tipo cuantitativo. Dentro de esa nomenclatura habíamos mencionado que aparecen las variables. Ayer utilizábamos un ejemplo muy básico de una variable correlacional bivariada, que decíamos a mayor talla, mayor apetito.
y se quedaba en eso, y ustedes habían determinado que las variables eran talla y apetito. Pues bien, ¿qué es la variable? Primero que se trata de palabras, términos, pero no siempre son palabras sueltas, como en el caso de talla y apetito. A veces son palabras compuestas. Vamos a ver que esas palabras compuestas, la investigación cualitativa le da una denominación, le llama categoría conceptual, mientras que en la investigación cuantitativa las llamamos variables. En muy rara ocasión se trata de una palabra suelta. A esas palabras sueltas se les llama variables simples. Generalmente las variables va a ser un conjunto de términos, 2, 3, 4 palabras que denoten de qué estamos hablando en la hipótesis. A partir de las variables, posteriormente el investigador tiene que ver cómo mide, porque contemplen ustedes que habíamos afirmado que toda vez que hablamos de hipótesis va a haber comprobación. Y comprobar la hipótesis implica medir. Es como si sacaríamos una regla y empezamos a medir. Vamos a medir cantidades, vamos a medir frecuencias, vamos a medir cualquier tipo de cifras ordinales, cardinales, pero vamos a hacer el intento por ir midiendo aquello que afirmo. Y vamos a ir viendo cómo se va logrando también esa medición, porque la medición es un método que vamos a avanzar como método de investigación cuantitativa. Bien. Entonces, comenzamos por definir lo que son las variables. Se llama variable a los elementos, aspectos o características o propiedades, perdón, que pueden variar, pero esa variación debe ser susceptible de medirse. Si no se puede medir, no se trata de una variable. Otra forma de definir a la variable es que es una propiedad que adopta diferentes valores. Vamos a ir viendo qué valores se van mirando al interior de una variable a partir de sus indicadores. Ahora bien, las variables responden a distintas tipologías. Podemos clasificar las variables según su naturaleza, según la relación y según su grado de complejidad. Según su naturaleza, vamos a ver que hay variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Cuándo hablamos de variables cualitativas? Cuando las variaciones precisamente tienen esa connotación de medir cualidades. Por ejemplo, el día de hoy, ¿cómo nos sentimos de ánimo? Yajaira decía cansada. Noel igual, ¿no? Cansados, han ido al campo. Alguien puede decir motivado, aburrido, alegre, feliz, no sé. Estamos midiendo la motivación, el estado de ánimo o el grado de cansancio. Y ahí vamos a ir viendo que lo cualitativo se mide en ese tipo de criterios. Cansado, alegre, feliz, triste. En este caso estamos midiendo, por ejemplo, en la diapositiva, el estado civil de una persona, soltero, viudo, divorciado. Entonces, esa es una variable cualitativa. Y las variables cuantitativas son aquellas que tienen características de presentarse en grados numéricos, en cifras, ordinales o cardinales. Por ejemplo, cantidad de asignaturas de la maestría que hemos aprobado, cantidad de años de experiencia profesional que cada uno tiene, número de hijos, número de, no sé, de diplomados cursados, número de, no sé, parientes que viven en la misma ciudad que el otro, no sé, lo que quieran medir, todo lo que pueda contarse. Nosotros vamos a ver la tipología de acuerdo a la relación que las une. Y de acuerdo a la relación que las une para poder operacionalizarlas, tenemos la denominada variable independiente y variable dependiente. ¿A qué le llamamos variable independiente? Como su nombre lo indica, no está en función de nada. Se llama valor autónomo. Es el antecedente. Todo lo que le va a servir al investigador para juzgar hechos posteriores. La variable independiente surge
de la parte objetiva de la hipótesis. Si ustedes se acuerdan, dividíamos la hipótesis en dos partes, una parte objetiva y una parte subjetiva. Esta variable independiente está dentro de la parte objetiva. No es el sinónimo de la parte objetiva, sino que subyace, se la encuentra en esa parte de la hipótesis. Luego tenemos la variable dependiente. Al ser dependiente, siempre va a estar en función de, aparece como consecuencia de la variable independiente. Por ende, se la denomina el consecuente. Ya. Ahora, ¿qué es operacionalizar las variables? La operacionalización es un proceso sistematizado para poder convertir un concepto de tipo abstracto en términos mucho más concretos, que sean observables y medibles por el investigador. ¿Cómo hacemos eso? A través de lograr descender de lo abstracto a lo concreto desde una matriz. Vamos a imaginar que tenemos acá arriba la variable. Luego de la variable, algunos investigadores operacionalizan primero identificando la dimensión. Otros se van directamente al indicador. Y finalmente se logra un resultado. Esto lo vamos a ver enseguida en una matriz. Pero a donde quiero llegar es que operacionalizar es pasar de un nivel abstracto que está arriba como en una nube a algo muchísimo más concreto, como si estuviéramos haciendo una pirámide invertida, donde en la parte superior encontramos a la variable y está todavía en las nubes, no logramos precisarla, pero en la medida en que vamos aterrizando, concretizando, vamos a llegar a algo puntual. Ese elemento puntual le ayuda mucho al investigador porque es desde ese elemento puntual que ustedes van a poder decir, esto es lo que tengo que hacer a lo largo de mi tesis, ¿ya? Por eso se dice que en términos simples, operacionalizar una variable es lograr o es poder medirla, nada más. Bien, ¿qué son los indicadores? Porque estos elementos permiten que lo abstracto se traduzca en algo concreto. Un indicador es la cuantificación o la traducción numérica de las variables. Estos se tienen que presentar de la manera más clara posible para que podamos entender cómo se comportan las dimensiones y cómo se comportan las variables de interés para nuestra tesis. Definir correctamente los indicadores va a invitar a que la investigación llegue a un análisis por indicador y se logre un aporte mucho más a fondo, que no suele pasar en las investigaciones cuantitativas, a veces se quedan en niveles muy superficiales. ¿Y por qué queremos llegar a fondo? Para que se pueda hacer una seria discusión de resultados y no solamente un análisis descriptivo de la variable o de las dimensiones. Bien. Cuando operacionalizamos, presentamos una matriz con columnas. Aquí vamos a operacionalizar con 4 columnas. ¿Se puede hacer con más? Sí. ¿Se puede hacer con menos? Mínimamente 3 columnas para poder operacionalizar. Pero en estudios mucho más exquisitos a nivel cuantitativo, inclusive se puede llegar hasta 6 columnas, ¿no? Cuando ya se pone dimensión, subdimensión, las escalas, y se van estableciendo dentro de las escalas las preguntas que van a cada escala. Nosotros vamos a hacer algo sencillo que va a ser operacionalizar desde 4 columnas. No es básico, tampoco es muy complejo. Bien, dentro de esta matriz, supongamos que estas cuatro rectángulos que vemos son columnas. En la primera columna vamos a nombrar a la variable. ¿Qué implica eso? Implica identificar cuál es la variable independiente y cuál la variable dependiente.
Ese tiene que ser nuestro punto de partida. Saber cuál es independiente y cuál es dependiente. En la segunda columna vamos a hacer una definición conceptual. ¿Qué es definir conceptualmente la variable? Es buscar en el diccionario si es que el término es simple, pero si el término es complejo, si ya se consolida en una categoría construida, muchas veces es el propio investigador el que va a armar también la definición, a menos que tendría a la mano un diccionario especializado. Hay diccionarios especializados en los cuales podemos encontrar categorías, palabras fusionadas para lograr definir, digamos, un diccionario en salud, un diccionario de derecho, un diccionario de arqueología, también he leído de literatura, y donde ya hay una rama específica que nos permite lograr definiciones mucho más precisas. Y esta columna de las definiciones le va a permitir al investigador mostrarle al lector con qué corriente, con qué autor nos vamos alineando. Y además debiera ser concordante con lo que se define en el marco conceptual. La próxima semana vamos a trabajar en torno a los marcos. Y ahí vamos a ir viendo que el marco conceptual es algo que se desarrolla y que nos permite tener una noción de los conceptos más relevantes para nuestra investigación. Bien, ¿qué es definir operacionalmente? La tercera columna es identificar el conjunto de actividades u operaciones que nosotros vamos a llevar adelante para poder medir a la variable. Ahí van a estar nuestros indicadores, el conjunto de acciones, actividades, tareas que vamos a ir cumpliendo para lograr ese abstracto, convertirlo en concreto. Y finalmente, la última columna es interesante porque aquí se hace una previsión anticipada de resultados. O sea, nos permite mirar qué es lo que tenemos que verificar o comprobar una vez medida la variable. Nos aproximamos ya al producto último de nuestro capítulo tercero denominado marco práctico. Entonces, la operacionalización va en ese sentido. Primera columna se llama nominal. Solamente voy a nombrar a la variable. Segunda columna se llama definición. Voy a definir qué entiendo por la variable. Tercera columna, operacional o de indicadores. Me da la base para su medición y la definición de los indicadores que van a ser los elementos más concretos de mi variable. Y la cuarta columna, el resultado, aquello que pretendo alcanzar cuando aplico el indicador. Bien, vamos a trabajar en este ejemplo. La vez que hemos trabajado la hipótesis, lo hemos hecho con el nombre de Eliakim. No sé si estará nuestro amigo Eliakim. Mucho le molestamos. No está, ¿no? Entonces puedo cambiar, en vez de Fernando, le puedo poner Eliakim. Ya, pero por si acaso llegue a media clase, mejor mantenemos nomás como Fernando. Listo. Yo les había dicho a ustedes que en esta hipótesis encontrábamos dos partes, una parte objetiva y una parte subjetiva. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la parte objetiva? Es lo primero que tenemos que hacer. Objetiva, Que resfriado. no vino a clase. Está resfriado. No vino a clases. Objetivo es no vino a clase. Objetiva. No vino a clase. Fernando no vino a clases. Eso es lo objetivo. Eso no está sujeto a demostración. Eso existe por sí mismo. Hay una parte de tu hipótesis que es tu punto de partida. Esto está sucediendo. Pero hay una parte subjetiva, una especulación, que para Noel era una cosa, pero para, no sé, digamos, Gary es otra cosa, para Carmen es otra cosa. Cada uno podría decir un criterio especulativo de por qué él y aquí no estaba, en este caso de Fernando, que no existe en nuestro curso. ¿Cuál sería la parte subjetiva? Está resfriado. Está resfriado. ¿Y qué es la palabra por qué? ¿Qué enlaza? Eso. Tiene un nombre esta. Se llama objetivo o conector.
Nexo lo, Sí, nexo. nexo lo, ¿se acuerdan que decíamos que podía ser coordinante o subordinante? Coordinante Ajá. cuando ambas partes están en un mismo nivel y subordinante cuando una está en función de la otra. En este caso es subordinante porque si no estaría enfermo, si no estaría resfriado, estaría en clases. Bien. ¿Qué es la variable? La variable es el elemento que subyace en cada una de las partes de la hipótesis. Cuando yo digo Fernando no vino a clases, tengo una parte objetiva. Cuando digo está resfriado, tengo una parte subjetiva. Entonces, ¿qué es lo objetivo? Si alguien no está, ¿de qué estaríamos hablando? En una palabra. ¿Quién se anima? Ausente. Fuerte, Noel. Subjetivo. Noel, Perdón. ¿qué has dicho? Ausente. La variable es ausencia. Esa es la variable independiente, la ausencia. Si está resfriado, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es estar resfriado? Enfermo. Sería una variable dependiente. Sí, va a ser dependiente, pero ¿cuál es la variable? Enfermedad. Enfermo. Desfrío. Resfriado. Resfriado. Enfermedad. Estado de salud. Estado de salud. Ahí tenemos las dos variables, la Sí. ausencia y el estado de salud. ¿Ya? Ahora, en esta hipótesis que es tan básica, se ve así. Son otras palabras. Solamente digo, no vino a clases y ¿de qué se está hablando? De la ausencia. Está resfriado, se está hablando del estado de salud. Pero en las variables, en las hipótesis que nosotros formulemos, no va a ser una cosa diferente. Van a ser las mismas palabras que aparezcan porque enseguida vamos a mirar otros ejercicios. Bien, el siguiente paso es lograr la operacionalización. Entonces, tenemos esta matriz. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Escribir cuál es la variable independiente. ¿Cuál era la independiente? No vino. Ausencia. Muy bien. Ausencia. La dependiente, Estado de salud. ahora necesito, por favor, que definamos qué se entiende por ausencia. Para eso se necesita un diccionario. Si quieren, nos inventamos, no necesitamos la ayuda del diccionario. ¿Qué entendemos por ausencia? Algo que no está presente ahí. Falta. Listo. ¿Qué entendemos por estado de salud? Vamos, nuestros amigos médicos definan eso. ¿Qué es estado de salud? Es bueno, salud es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente así la ausencia de enfermedad. Bienestar físico, mental, social. Listo. Ya tenemos llenada la segunda columna. Nos toca la tercera y esta es la clave. Esta es la más importante. Se llama indicador. ¿Qué me indica que Fernando no está en clases? ¿Cuál sería mi indicador? Ojo con esto. El indicador es algo tangible que tú puedes ver, que tú puedes palpar, que te permite medir. ¿Cómo me doy cuenta de que Fernando no está en clases?
La Ausencia. presencia física. Lista de asistencia. Eso, Ah, lista de asistencia. Otro indicador de que alguien no está. Observación. su Vemos su La asiento observación. vacío. Su estado de conexión en la clase, doctora. ¿La qué? Su estado de No está en conexión en la línea. clase. Por eso su estado de conexión en este caso no está en línea. No, esto sí, Sí, pero si hubiera sido de Eliakim, Claro. apuesto a que más hubieran participado. Como es de un tal Fernando, no participan tanto. Ya. Lista de asistencia, observación del Zoom. Y digamos que fuese de su trabajo, también podría ser el biométrico, ¿no? Ajá. No hay marcador biométrico para ver si alguien está o no está. Listo. Ese es nuestro indicador. Y resulta que se presenta Eliakim mañana y dice, ay, es que estaba enfermo, por eso no he venido. ¿Cuál sería el indicador que podamos comprobar de que había estado enfermo? una receta o un certificado Receta. médico. Certificado médico. Y certificado médico. La ¿Qué cara. más? Una fotografía acudiendo al centro. Una baja médica también. Es lo mismo. La médica, ¿no? Su apariencia. ¿Qué? Una No, boleta hay veces les dan trabajo social, una boleta de no asistencia por estar Algo. y no poder asistir. No sé qué es eso. Recetario médico. ¿serviría alguna foto? No. Evidencia. Si es cualitativo, sí. Eso, Noel. Qué bien. Si es cualitativo, sirven las fotos. Si es En descriptivo. cualitativo se incorporan análisis de caso, fotografías, bitácoras, todo aquello. Aquí vamos a ver cosas más tangibles. Listo, ya tenemos un conjunto de indicadores. Ahora nos toca la última columna. En la última columna siempre van a comenzar con estas palabras. Verificación o pueden utilizar, no ambas, una de las dos, o comprobación. Esta columna nos permite decir lo que vamos a encontrar una vez que hayamos aplicado el indicador. Contemplen lo siguiente. Lo más importante para mi tesis es esta columna. Aquí tengo que ver qué cosas voy a tener que hacer, porque aquí no va a ser lista de asistencia. En tu tesis va a decir encuestas a pacientes, mujeres con embarazo prematuro, por ejemplo. Entonces ya sabes que lo que tienes que hacer es encuestar. ¿Y a cuántas? Vamos a sacar un muestreo, o tú puedes decir encuestas a, no sé, lo que fuera, a estudiantes de diplomado con modelos de educación tradicional, o sea, que cursan en modelos de educación tradicional. O puedes decir encuesta de personas que han desertado en su formación académica del pregrado, ya para ver deserción universitaria, o encuesta a estudiantes que han continuado hasta culminar la carrera. O sea, los indicadores van a ser elementos de tipo tangible. Para eso es que se trabaja toda la matriz, para saber en el indicador qué cosa tienes que hacer. Pero ojo, ¿qué es el resultado? Verificación o comprobación de algo. Verificación o comprobación de los días de falta de Fernando de acuerdo a la lista del docente.
Entonces, logro la verificación o comprobación aplicando el indicador a lo que es la variable. La variable era ausencia y entonces ahora tengo la comprobación de los días de falta o de ausencia de Fernando de acuerdo a la lista del docente. ¿Quién se anima a decir cuál sería el resultado de la variable dependiente? ¿Verificación de qué? ¿Qué verificaría aquí? Siempre verifico la variable. Verificación de Certificado médico. Estado de salud. eso, del estado de salud de Fernando. ¿A partir de qué? De las pruebas pues, Del presentadas, certificado certificado médico. médico, la Del boleta, Certificado la médico. foto. Es unir La base. la variable con el indicador. Para que yo diga, cuando acabe el capítulo 3, tendré que haber verificado el estado de salud de Fernando, una vez culminada mi variable. Bien, vamos a hacer ahora un ejercicio que sea un poquito más complejo. Aquí dice, las metodologías de enseñanza interactiva consiguen mayores niveles de aprendizaje en estudiantes de maestría. ¿Cuál es la parte objetiva y cuál es la parte subjetiva de la hipótesis? Dos partes tiene. Una parte objetiva y otra parte subjetiva. La objetiva sería la Objetiva sería metodología de la enseñanza metodología de interactiva. enseñanza interactiva. Consigue No, él mayores dice niveles no. de aprendizaje. Hasta consigue mayores niveles de aprendizaje. Aprendizaje subjetivo, porque se va a medir. Subjetivo es a partir de niveles de aprendizaje en Exacto. estudiante. Subjetivo es desde mayores niveles de aprendizaje en estudiantes de maestría. ¿Y qué es la palabra consiguen? Es el nexo. Es el nexo, excelente. Es el nexo lógico. Esa palabra categórica que me dice de manera cerrada. Por eso es hipótesis. Las metodologías de enseñanza consiguen mayores niveles de aprendizaje. Listo, algo cerrado. Ahora vámonos a identificar cuál sería la variable independiente. Vamos, ¿quién dice? Germán. ¿Cuál es la variable independiente? Está bien fácil. Las metodologías de enseñanza interactiva. Sí, lo mismo. Sí. Las metodologías de enseñanza interactiva. Esa es la variable independiente. Y ahora, ¿cuál es la variable dependiente? Ojo con esto, póngale atención. ¿Cuál es la variable dependiente? Niveles de aprendizaje. Solo esas tres palabras, niveles de aprendizaje. Niveles de aprendizaje en estudiantes. Hasta Mayores estudiantes, niveles de aprendizaje. desde mayores, Mayores niveles de aprendizaje. desde mayores. ¿Qué dice? ¿Es desde mayores o no? Sí, desde mayores. Desde A ver, mayores, recuerden cuando doctora. yo les decía, a mayor talla, mayor apetito. La variable no era mayor talla. ¿Cuál era la variable? Si yo digo a mayor talla, mayor apetito, ¿cuál es la variable? ¿O cuáles son las variables?
Ujú. Talla y Talla, apetito. Talla y apetito. ujú. Talla y apetito. Luego veré si es Talla y mayor, si es menor, si es apetito. menos, si es más. Eso es Ya, medir la variable. Por aprendizaje. ahora, cuando saco la variable, no la mido. Simplemente establezco la variable es de qué estás hablando. El aprendizaje. Aprendizaje de los De estudiantes. aprendizaje. De aprendizaje. Aprendizaje de estudiante. Nivel de aprendizaje. La variable es el aprendizaje de los estudiantes de maestría. ¿Ya? No estaría mal si le pongo nivel de aprendizaje o grado de aprendizaje. No está mal, pero todavía no, lo que no puedo poner es mayor. Eso voy a medir recién, ¿ya? Si es mayor o si es menor. Bien, vámonos a la matriz de operacionalización. Entonces, ¿cuál era mi variable independiente? Las metodologías de enseñanza interactiva. Esperen un ratito, por favor. Está muy pequeñito este gráfico, así que vamos a agrandar un poquito. Ya. Mi variable independiente son las metodologías de enseñanza interactiva. Y la variable dependiente, los niveles de aprendizaje en estudiantes de maestría. Bien, ¿qué entiendo por metodología de enseñanza interactiva? Usar Invéntense. instrumentos. Usar ¿Perdón? instrumentos. Usar ¿Instrumentos? instrumentos. Usar diferentes tipos de herramientas, doctora. Pero si dice interactiva, ¿qué sería? ¿Herramientas de con qué características? Virtuales. Herramientas didácticas. Lo clásico, basado en problemas, aprendizaje basado en problemas, trabajo de grupo, simulaciones, juegos, lo que usamos, ¿no? Ya. Puede ser una ABP, aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, análisis de caso. Puede ser enseñanza dialogada, método hermenéutico, exégesis, un montón de criterios. Pero es el uso de herramientas didácticas que permitan interacción. A eso le vamos a llamar metodología de enseñanza interactiva. Ojo, esto yo puedo decir de acuerdo a Brunner 1980. Me estoy inventando. Pero vamos a suponer que Jerónimo Brunner ha sido quien ha definido qué son las metodologías interactivas. Tendría, si es que he trabajado ese concepto en mi marco conceptual, en mi tesis que tendría que ser concordante con el mismo autor que estoy siguiendo. Bien, ¿qué entiendo por nivel de aprendizaje? Esto no está en un diccionario. Esto yo lo tengo que extractar desde mi cosecha. ¿Qué es el nivel de aprendizaje en estudiantes? El grado de conocimiento. Grado de conocimiento de los estudiantes de las maestrías. Eso nomás, el nivel es el grado de conocimiento. Ahora sí, ¿cuál podría ser el indicador que nos revele, que nos refleje la existencia o no de las metodologías de enseñanza interactiva en las maestrías? La macrocurricular.
uso de plataformas, La ¿eso? aplicación. La aplicación de las tecnologías ahorita. Ya, digamos si es en la virtualidad, uso de plataformas. ¿Qué más? Si es en la presencialidad, Data show, pizarra. Informes. La resolución de casos, Aprendizaje colaborativo. ¿Puede ser, doctora, prácticas en laboratorios? sí, podría yo poner número de prácticas en laboratorio o en trabajo de campo, ¿no? Que es un poco lo que se pretende que no solamente sea teórico. Listo. Y podemos ir creando más indicadores. Para conocer el nivel de aprendizaje, ¿cuál sería mi indicador? La evaluación. Informes. Evaluaciones. ¿Informes de qué? Acta de calificaciones. Los exámenes. Listo. Un centralizador, las actas de notas, los exámenes, el número de estudiantes aprobados y el número de estudiantes reprobados. Ya tengo los indicadores. Ahora, ¿cuál sería el resultado de la variable independiente? ¿Qué voy a conseguir con esto? ¿Verificación de qué? Ya saben, siempre verifico la variable a través del indicador. Si ya habría hecho mi tesis, ya he visto cuántas veces los profesores usan plataformas o algunos implementos digitales como el Data Show, o el cañón, la pizarra eléctrica o la pizarra normal, o la frecuencia de resolución de casos y problemas, el número de prácticas en laboratorio. ¿Qué habría yo verificado? El uso de La metodologías La de enseñanza. Evidencias. Verificación del uso Del de uso. metodologías De enseñanza interactiva. de enseñanza interactiva por parte de los docentes, porque son ellos los que van a utilizar, por parte de los docentes. Eso he logrado verificar. Y en el segundo caso, ¿qué tendría que haber verificado? ¿Verificación de qué? Acta de evaluación. No, no voy a verificar las actas. Del ¿Qué nivel, verifico? nivel de Nivel de aprendizaje. aprendizaje. Eso. Verificación. Verificación del nivel Ah, ya. Verificación. Doctora, con esto entonces, la hipótesis, como usted dice, tiene que relacionar variables. Y estas hipótesis, y esta hipótesis va a ser respondida por las variables que vamos a utilizar, ¿no? Sí, una vez, Es lo que Josué, que entiendo. tú apliques los indicadores, cuando tú haces esta columna, estarías haciendo una demostración de tu hipótesis. ¿Y dónde se hace esto? En el tercer capítulo de la tesis, denominado marco práctico. Tú tendrías que trabajar a veces encuestas, a veces observación, a veces cuadernos de nota, diarios de campo, registros, para que midas, ojo, que hay que medir. No solamente, sí, el profesor Noel utiliza plataformas. ¿Cuántas veces utiliza plataformas? ¿Cuántas veces a la semana? Entonces vas a ver la frecuencia de su uso, vas a mirar el número de prácticas, de horas prácticas que tiene, etcétera, etcétera. Estas son todas, en el indicador tenemos el conjunto de tareas que como investigadores tenemos que llevar adelante en el capítulo tercero de la tesis. El indicador se trabaja para el capítulo
3 de la tesis. El capítulo 3 se llama marco práctico. Para eso hacemos los indicadores, para desarrollar todo nuestro capítulo de marco práctico. Y esto está orientado a la investigación de corte cuantitativo. Estos indicadores me aproximan a las tareas que tengo que ir llevando adelante, tanto en la parte de la variable independiente como de la dependiente. Voy a ir mirando qué cosas tengo que hacer. ¿Se entiende? Un ejemplo más. Sí, doctora, un ejemplo más, por favor. Doctora, encontré. Uno Doctora, más. ¿puede retroceder su diapositiva? Sí, pero ya hemos borrado lo que decía. Ah, ya. Es que había encontrado un pequeño patrón que acá en los resultados volvíamos a repetir lo que decía la definición, ¿no? No lo que dice la definición. En el resultado Sí. encontramos la variable con el indicador. El resultado es verificación del uso de metodologías de enseñanza interactiva por los docentes, ¿no? Y el otro resultado, verificación del nivel de aprendizaje de los estudiantes y, bueno, es a partir del indicador, ¿no? Verificas la variable a través del indicador. Ese es el resultado. Es aplicar. No todo es internet. Aplicar esta desde esta, ¿no? Mi resultado es, menciono la variable, digo, verificación de las metodologías o del uso de metodologías interactivas de los docentes a partir de, mi a partir es a partir del indicador, o verificación del nivel de aprendizaje en estudiantes de maestría a partir de sus evaluaciones, sus notas, el centralizador, etcétera, etcétera. Esa es la regularidad, Noel. Ya. El resultado siempre es la variable a través del indicador. Bien. Han dicho 3 ejemplos. Vamos a hacer 3 ejemplos antes de que hagan solitos. Pero necesito que ustedes participen. Yo solamente voy a ser la secretaria. Díganme cuál es la parte objetiva y cuál es la parte subjetiva. Los accidentes de tránsito son el objetivo. Solamente hasta tránsito. No, en la carretera. Ya, siempre vean completa la oración. Sí. Ya no la mutilen. Cuando se identifica la variable, primero divido como si fuese el sujeto y el predicado de una oración. Pero ojo, a veces se comete el error, muchos cursantes hacen eso, que dicen variable independiente, los accidentes de tránsito en la carretera Caranavi. Variable dependiente, son producto del mal estado de la carretera. Esa no es la variable. Ojo con eso. La variable subyace en la parte subjetiva, pero no es sinónimo de la parte subjetiva. Ahora díganme, ¿cuál es la parte subjetiva? Producto del mal estado de las carreteras. Bien. Mal estado de las carreteras. Desde aquí. Producto del mal estado de las carreteras. Esas serían las 2 partes que tiene la variable. Y la palabra son, esa afirmación tan categórica ahí que dice son, una palabrita, es el nexo. Ya. Ahora, lo más fácil. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Quién me ayuda con la independiente? Los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito En la carretera. en la carretera Caranavi. Los accidentes de tránsito. Muy bien. Esa es la variable independiente. ¿Y la dependiente? Estado de las carreteras. Mal estado de las carreteras. Eso no más. Mal estado de las carreteras. Eso no más. No sé si es malo o es bueno. Solo es el estado de las carreteras. Después voy a medir si es bueno o si es malo. Después de que aplique el indicador.
Voy a ver si es bueno o es malo. La variable independiente, los accidentes de tránsito. Eso me ha faltado. En la carretera y la variable dependiente, el estado de las carreteras. Ya, listo. Otra vez hay que escribir aquí. Ya saben, ahora sí, yo soy solo la secretaria, díctenme, si no, ya les mando a hacer nomás la tarea, solitos, díctenme, yo solamente apunto. Ya me he olvidado cómo hacer esto. Los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito en la carretera Canaviri. No, solo accidentes de tránsito. En Accidentes de carretera. En carretera. Ujú. Ya. ¿Y la dependiente? El mal estado. El estado del Estado de estado De la de carretera. los caminos. Después vamos a determinar si era el malo. Carretera. Ajá. Ya. Definan qué es accidente de tránsito. Mm, Colisiones involuntarias. El estado de la carretera. Accidente de tránsito no puede ser estado de carreteras. Ya, ¿colisión de qué? Es un evento inesperado que ocurre en las vías públicas. Sí, ese está mejor. Exceso de velocidad. No necesariamente. Inesperado que ocurre en las vías públicas. Ya. ¿Qué es estado de carretera? ¿Cómo defino? La condición de los caminos. Muy bien. Condición de las carreteras. Condición de las carreteras. Estadística, lo mismo, ¿no? Ya, la condición de los caminos, ese puede ser el estado de la carretera. Listo. ¿Cuál sería el indicador de los accidentes de tránsito en esta carretera? ¿Qué me indicaría que haya accidentes y cuántos hay? Errores humanos. La imprudencia, Informe de chofer. tránsito. No, la imprudencia es una causa, no es un Sí, indicador. ajá. Exceso Un de informe velocidad. Un Esas, informe de tránsito. esas son causas, ojo, me están hablando de causas. Número de accidentes en un Eso, determinado punto. Josué, eso. Número de accidentes registrados por quién. ¿Quién registra los accidentes? Personal de tránsito. Tránsito. En tránsito, listo. Ese es el indicador. El número de accidentes registrados en tránsito. Ya está. ¿Y cuál sería mi indicador del estado de las carreteras? Un informe del ABC. Aunque sea falso, ¿no? Porque va a decir que todo va bien la ABC, ¿no? Ya, pero bueno, contemplen que en la tesis tenemos que tener datos oficiales y la ABC es una entidad oficial. Tendríamos que decir, según la ABC, la carretera Caranavi es 100 puntos. Sin embargo, vemos que hay una gran cantidad de accidentes porque cruzamos esa variable o ese indicador con el indicador de la variable independiente. Y ahí vemos que lo que dice la ABC no necesariamente se cumple. Listo. Resultado. Les escucho. Verificación de los eventos inesperados. No. Verificación del número de accidentes de tránsito. De la cantidad de accidentes de tránsito. Y para la Verificación de otra los variable, accidentes ¿qué de voy a tránsito. verificar? Verificación. El estado de la carretera. Nada más. Listo. ¿Qué es lo importante aquí? Que si esta fuera mi tesis, lo que tengo que hacer es sacar
el número de accidentes de tránsito que hay al mes, al año, en un trimestre, en épocas de carnaval, no sé, lo que fuera, lo que habría cruzado con mi delimitación. Y también tendría que sacar el reporte del ABC. Y hacer las tareas que tengo que hacer a partir de mi indicador. Toda la operacionalización es clave desde la tercera columna. Esa tercera me dice, Fabiola, te toca medir cuántos accidentes hay. Te toca sacar el reporte del ABC o el reporte de, no sé, de caminos, o tal vez tendría que hacer encuestas a conductores de flotas que van a Caranavi. También podría ser un indicador, porque a veces tal vez no todo llega al tránsito. Mucha gente no reporta o es la carretera de la muerte y listo. Yo puedo decir, bueno, en los Yungas son los conductores los que me pueden decir inclusive cómo está el estado de las carreteras. O puedo tener dos indicadores. El reporte del ABC puede ser un indicador. Registro policial. La encuesta a los choferes del sindicato Caranavi. Supongamos que hay un sindicato que se llame Caranavi, me estoy inventando, no sé. Pero tendría que cruzar el reporte del ABC con la encuesta que les he hecho a los choferes de ese sindicato para decir, según la ABC, el camino es una pista asfaltada, pero cuando se habla con los choferes dicen doctora, que hay... ahí sería, por ejemplo, verificar, o sea, la construcción de las obras de arte, ¿no? Si existe o no existe. Porque el mal del estado de las carreteras también depende de la construcción de las obras de arte, ¿no? De las Con la obras de encuesta va a comprobar. Obras de arte. Ahí estamos hablando de los puentes, de las carreteras, bueno, de todos esos sistemas de en las obras, ¿no? encuestas yo podría verificar eso, Casimiro. Pero no sería un indicador también eso, ¿verdad? ¿Cuál sería el indicador, dices? ¿Verificación? Sí, de las obras de arte. Perdón, obras de arte, porque encuesta de los choferes de los sindicatos y la construcción de obras de arte en la carretera. Sí, Si pero existe o no existe, ¿no? no va con la palabra verificación. El resultado es la verificación. El indicador tiene Ahí que sería ser, entonces la construcción de obras de arte. O números de construcción de obras de arte podría ser. eso sí, número de construcción de obras De arte. de arte, dices. Sí, se llama así en la construcción civil. Ya, bueno, yo desconocía que se llamaba así. Ya estaba yo. Ha cambiado de tema, he dicho. Está en otra Puente carrera, se en otra llama. profesión. Me imaginé un cuadro de Y Picasso. aquí está Casimiro. Leonardo da Vinci. Si se llama así, aprendamos, queridos. No sabíamos nosotros eso. Número de construcción de obras de arte. Listo. Ya está, tenemos 3 indicadores para la variable dependiente. Ahora, aquí viene Jaimito el cartero. ¿Quién se acuerda quién es Jaimito el cartero y cuál es su frase? Hay que evitar la flojera, la fatiga. Hay que evitar la fatiga. Identifiquen el indicador que allane todo, que les permita mirar todo, porque cuando uno multiplica indicadores, hay que hacer muchísimas tareas. Muchas veces la clave es encontrar un buen indicador que te diga, mira, si yo saco el número de accidentes del tránsito, ya no tengo nada más que hacer. Pero a lo mejor ese indicador se queda escaso. O decimos, por ejemplo, reporte del ABC, sí, pero ahí tienes una mirada monotética porque eso solamente te dice la autoridad. Y según la autoridad, igual que nuestro presidente Luis Arce, todo está muy bien. Yo no sé de qué se queja la gente. Todo está bien, la economía, los dólares, el combustible, todo es perfecto. Listo, entonces... El Doctora. reporte del ABC, ¿qué nos va a decir? Que nuestras carreteras son asfaltadas, que no hay ni polvo, que no, pues, o sea, no es cierto. En Con indicadores barandas de oro, van tenemos aquí. 2 tipos de indicadores, ¿no, doctora? El independiente y el dependiente. Entonces, ¿buscamos uno de cada uno o uno que abarque? No, es que no te puedo decir con uno ya es suficiente, Noel. Hay que mirar
si el que has elegido, por ejemplo, aquí decimos, reporte del ABC, nos va a permitir ver lo que dice el oficialismo, pero no es la realidad concreta. La realidad concreta la tenemos, el chofer es el que cada día tiene que seguir este tramo. Yo le preguntaría al chofer, porque ¿quién mejor que te diga él? O lo que dice Casimiro, dice, ¿no? Casimiro era, no me acuerdo. El número de construcción de obras, dice los puentes, y eso yo tendría que mirar. Ahora, no sé quién me va a dar ese número de construcción de obras. Habrá que mirar quién tiene ese dato, ¿no? Prefiero la encuesta a los choferes. Sí, creo que hay que cruzar con esa información, ¿no? Entonces, esa es la clave cuando se identifican los indicadores. Ahora, es importante saber hacer esto, amigos, pero una gran mayoría de ustedes no va a operacionalizar en sus tesis. Vamos a trabajar con idea defender, y la idea defender no operacionaliza, no hace eso. La idea defender hace un trabajo mucho más facilingo. Ese lo vamos a ver después. Primero hay que ver lo complejo y después vamos a ver. Han visto cómo cuando ya sabíamos hacer hipótesis ha sido fácil ayer trabajar lo que era la idea defender. ¿Por qué? Porque no era más que bajarle el tono, ¿no? De que en lugar de que sea algo drástico, cerrado, habíamos dicho, es un criterio de posibilidad porque nadie va a demostrar nada a nadie. Simplemente se profundiza. Lo mismo sucede con la operacionalización. Contemplen que vamos a ver luego el espejo en la investigación cualitativa, que no hace matrices. ¿Por qué? Porque la crítica es que trabajar operacionalizando es reducir todo a cifras, a números. ¿Qué haría un cualitativista si hay un accidente? No le va a poner aquí, como me ha dictado Josué, creo que era, número. Para el cualitativista, la persona no es un número. La persona es alguien importante. Por ende, no va a decir número de accidentes. Va a hacer una entrevista con el accidentado, con el familiar, y no importa que sea un hito, pero ese para él es significativo. Va a llegar a la profundidad. Y usted de cómo estaba viajando a Caranavi, y a qué se dedica, y cuántas guaguitas tiene, y cuál es su economía. Va a estudiar con profundidad el caso. No es lo mismo que el cuantitativista, que todos somos cifras. Número de construcción de obras de arte, número de accidentes, reportes del ABC, todo se reduce a números. Así de sencillo. Operacionalizar es convertir lo abstracto en concreto, pero lo concreto son cifras. Tengo que saber estos datos numéricos. Cantidad de horas prácticas que pasan los estudiantes de medicina en quirófano. Listo, en la materia, en la asignatura de cirugía. Eso me interesa. Josué, adelante. Doctor, una consulta, y en las investigaciones mixtas, porque aquí nos da el ejemplo de que podemos utilizar la entrevista, que nos va a dar datos subjetivos, y podemos hacer la encuesta. Entonces, si yo tal vez haga una investigación con enfoque mixto, ¿cómo podría hacer eso? Si hacemos una investigación con enfoque mixto, siempre va a haber hipótesis, pero la ventaja es que mi indicador no se va a reducir a números. Puedo tener también un indicador de técnica cualitativa. Por ejemplo, una entrevista, un análisis de caso. ¿Qué es lo importante en investigación cualitativa? El cualitativista genera el diálogo porque busca profundizar, pero si el estudio es mixto, mínimamente tiene que tener una técnica cuantitativa y una técnica cualitativa. De ahí que podríamos traducir en los indicadores no solamente la parte cuantitativa de números, reportes, encuestas. También podría decir, digamos, entrevista a paciente con enfermedad terminal. Para que por un lado el médico esté mirando, vamos a suponer que estamos incorporando un nuevo tratamiento para pacientes oncológicos. Entonces, me interesa saber la cantidad de casos, digamos, de cáncer de colon. Y ahí tengo el número de pacientes
o digamos que no fuera cáncer, no sé, pacientes con diálisis. Pero luego me interesa también saber cómo se siente un enfermo renal, qué implica para él ir 3 veces a la semana a que le hagan diálisis, cómo ha cambiado su proyecto de vida con lo caro que le cuesta esa dialización, qué dice su familia. Entonces, no solamente voy a reducir a cantidad de pacientes enfermos renales, también quiero saber cómo se siente un enfermo renal, qué miradas tiene, y también quiero saber luego qué dice el médico o qué dicen los familiares o qué dice el personal de salud, que no siempre es su médico de cabecera, tal vez la enfermera, los administrativos, no sé, quiero triangular datos de un lado y del otro. Entonces, primero tengo que trabajar la parte cuantitativa y luego puedo profundizar con una técnica cualitativa. ¿Se entiende, Josué? Sí, bonito. Ya, súper. Ahora, ¿qué nos toca? Adivinen. Receso. No, ¿cuál receso? Nos toca Ejercicio. practicar. Prácticas, Pero prácticas. los grupos ahora tienen que ser chiquitingos. ¿Cuántos? ¿Qué hora es? 8:30. Bien. Entonces vamos a formar grupos más pequeños. ¿Quieren No va a haber formarlos ustedes descanso. o quieren que sea el Zoom el que los baraje? De 5, doctora. Estamos Está bien. conformados, doctora. ¿De cuánto, doctorita? De 5. Nos 4. mantendremos los grupos de 5, doctora. Sí, a Los ver. grupos que ya tenemos, doctora. Sí, yo digo que los que tienen, pero ya les he dicho ayer, habían 2 grupos, en uno habían 8 y en otro habían 10. En el grupo de Rudy ha llegado un momento en que eran 10, pero cuando yo entro estaban hablando Rudy y Josué. Vuelvo a entrar Josué y Rudy, Rudy y Josué. No escuchaba a nadie más en esa sala. Entonces, no puede ser. En otros grupos es mucho más equitativo. En el grupo de Yajaira los 4 hablaban, pero solo eran 4 y los 4 participaban. Por eso preferiría, por favor, que tratemos de hacer los que, si veo un grupo muy grande, les voy a pedir que se dividan. Estoy abriendo 7 salas, porque somos 29 personas, y a 6 salas, a ver, 6 salas, ¿cuántas vamos a hacer? 6, ahora sí. Sí, de 5 personas, máximo 5. Ya, están abiertas las salas, vayan ingresando. Ustedes organícense a qué sala van a ir. Creo que casi siempre ya tienen sus salas consignadas. Entonces, Sala 4. ya saben a qué salas van. Pero si es un grupo muy numeroso, se va a subdividir en 2, por favor. Yajaira, Cauco, Eddie, sala 4. Ahora nosotros somos el grupo del ingeniero Casimiro, doctor Gary, Mario, Elvin, a la sala ¿Y a 2, qué sala van a ir, Claritza, ustedes? a la 2, con Yoshiro. Doctorita, me asigna a la 4, por favor. Nunca lo encuentro cómo ingresar. Ya está. Gracias, doctora. Bien, me van diciendo si quieren que les vaya A asignando las 4 yo. también, doctora. Rudy Álvarez al 7, doctora. A las 4, doctora. Rudy, solo he creado 6 salas, no 7. Ah, perdón, doctora, entonces al 6. Ya, Rudy a las 6, ya. ¿Quién me ha pedido a la 4, perdón? Sí, ¿Eddie? doctora. Sí. Ya está Eddie. Yoshiro es a la 2, ¿no? Sí, estamos con Casimiro, Mario, el Doctora, doctor. yo a las 6, por favor. Fabi, ¿no? Ya, Fabiola a las 6. Josué a las 6 también, ¿no? No, yo estoy con Jocelyn de beca. Con Jocelyn Mamanil es a la sala 5, entonces. Ahí estamos.
De 5 integrantes, digo, mira, Máximo 5. Doctorita, ¿no nos dio el ejemplo con el que vamos a trabajar? Los mismos de ayer. Ay, ay, ay. ¿Quién necesita que le ayude a entrar a su sala? Doctora, a la sala 2, ¿me puede, doctora, por favor? Ya está Doctora, casi. le habla Digna. A la sala 1, por favor. No estoy. Ya está Digna. Gracias, doctora. ¿Y cuál va a ser la tarea? En el WhatsApp les he puesto. Ya. Y doctora, su libro, ¿cuándo nos va a pasar? Mis presentaciones les voy a pasar. Ya he subido, pero a la plataforma me faltaba, ¿no? He dejado a medias. Ahora, mientras van haciendo ustedes, yo voy a subir. Gracias. Magalí de Brito, Magalí Brañez, no están en sala. Yajaira, Doctorita, ya estoy en el otro grupo. Ahora ingreso por mi celular. ya. Magalí, Hola. Magalí, ¿en qué sala eres? Magalí de Brito, sala 6. Ya, ingresa, por favor. Ya estoy, doctorita. Es que tengo dos dispositivos. No, ya. Ya. Doctora, ¿nos va a dar trabajo o qué tenemos que hacer? Sí, les he puesto en el WhatsApp. Ahí ahorita voy a... No sale, doctora, no hay en el WhatsApp. ¿Por qué están compartiendo Ruth Laida en esta sala principal? Ruth Laida. ¿No sería mejor que trabajen en sus salas? ¿De qué sala eres tú, Ruth Laida? Ruth Laida Chamaro, ¿me escuchas? Doctora, hoy ya estamos en la sala. Doctora. Ruth Laida, es que le digo que estaba en qué sala. En la sala 1. Estamos en la sala 1, pues. Pero dice que estábamos compartiendo en la sala principal. ¿Cómo les ha ido, amigos? ¿Han logrado terminar? No, doctora, todavía no. Los 5 minutos, doctora. Un poquito más de No, tiempo. doctora. Ya, Sí, doctorita, 5 minutos más. Solo 5 minutos y nada más. ya. Vuelvan a ingresar a sus salas entonces, por favor. Doctora, los 3 tenemos que terminar. No, solamente uno. Ah, ya terminamos entonces. O ya han terminado el uno. El grupo 6, sí. Solo había que hacer un ejercicio y hacer la plenaria y con base en los errores corregimos para el siguiente. ¿Cómo les ha ido, amigos? ¿Cómo vamos? A ver, coméntenme. Bien, No sé doctora. si han acabado los 3 ejercicios. Yo había pensado que todo este tiempo era para hacer uno de los ejercicios, pero creo que algunos grupos ya han hecho los 3, no sé. Uno hemos hecho. Uno nomás, doctora. doctora. Uno, ¿no? Porque la idea es que con base en las equivocaciones que podamos Vamos saber, a ir mejorando. vamos a ir mejorando y revisamos y arreglamos para el siguiente ejercicio. Bien, Sí, doctora, me solo encantaría hicimos hacer- uno. Ya, Magalí. La plenaria ahora. ¿Hay algún grupo que quiera comenzar voluntariamente? Nosotros, Sí. Ya, compartan pantalla, por favor. se digna. O dice Ruth, por favor. Les escuchamos. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, nosotros hemos hecho el primer ejemplo con la pregunta que era ¿cómo implementar una renovación metodológica en la gestión del aula para optimizar el aprendizaje en los cursos de posgrado en educación superior de la UAP? Hemos hecho directamente lo que es el cuadro de las variables. Hemos tomado lo que es la parte de variables independientes, lo que es renovación metodológica en aula.
y la variable dependiente en nivel de aprendizaje en los cursos de posgrado. Dentro de la definición, conjuntos de estrategias y procedimientos organizados y planificados. Su indicador sería uso de plataformas, cursos en línea, instrumentos digitales, estudio de casos y prácticas de laboratorio. Su resultado, verificación del uso de metodología por parte de los docentes. Y lo que es la variable dependiente, tomamos lo que es la parte de nivel de aprendizaje en los cursos de posgrado. La definición, grado de conocimiento de los estudiantes de posgrado. En el indicador, actas de notas, certificado de notas, evaluación escrita. Y el resultado, verificación del nivel de aprendizaje en los cursos de posgrado. No sé si los otros compañeros... Excelente el resultado, muy bien logrado. Esas son las variables, la renovación metodológica en aula y el nivel de aprendizaje de los cursos de posgrado. Y ya las actas de notas, las calificaciones, el certificado de notas, los otros indicadores igual, el uso de plataformas, los cursos en línea. De pronto lo único que podríamos mejorar es la definición de lo que es renovación metodológica, ¿no? Eso es lo único, porque si hablamos de renovar, quiere decir que se va a tratar de algo nuevo que todavía no hay. O que hay, pero que se quiere mejorar. Entonces, más que procedimientos organizados, ahí pueden precisar. Pero la definición es lo de menos, porque eso es armar un concepto. Muy bien logrado, muy bien a la sala. Gracias, Rudlay. Gracias, doctora. Pensé que iba a ser más difícil, pero por lo visto han agarrado al tiro la idea. Doctora, Sí. no sé si podríamos aumentar ahí, no sé si está bien defensa o evaluación de procedimientos, como de la parte de nosotros es enfermería, digamos, hacemos defensa de procedimiento, de colocación de sonda, digamos, si le podíamos, si se puede Sí, esos también pueden ser otros indicadores. Ya. Gracias, doctora. Ahora, ojo, ¿no? Hay algunos que parece que fueran cualitativos, ¿no? Habría que mirar el número. Casi siempre tenemos que traducir eso en cantidad. Entonces, digamos, número de procedimientos o cantidad de aplicación de sueros, digamos, o de sondas, no sé. Casi siempre traducirlo en cantidades. No se olviden que estamos con un enfoque cuantitativo. Doctora, y una consulta más, y como el resultado de eso sería, yo quería poner, bueno, yo estaba pensando poner que los docentes observarán una mejora en el nivel de aprendizaje de los estudiantes de posgrados. No hay que confundirse esto, Miguel. Eso sería si fuera investigación aplicada. Estamos haciendo una tesis pura. Los docentes no pueden observar una mejora porque solo vas a llegar a la propuesta, no vas a aplicar la propuesta. Ah, ya. No estamos haciendo tesis aplicadas, son tesis puras. Si fuera aplicada, sí, la propuesta que vas a poner en consideración, la aplicas y luego se mide el resultado. Esa es una tesis aplicada. Pero una tesis pura solo se queda en la propuesta. Una propuesta, pero doctora, viendo las actas de notas, porque ahí decía, creo, viendo las actas de notas, ¿no haríamos igual lo mismo? No, pues, pero vas a ver las actas de notas de lo que ya existe, no vas a ver las actas de notas después de haber aplicado la propuesta. Yo creo que... Vas a ver las actuales notas, por eso hacemos un diagnóstico. Por eso el capítulo 3 se llama diagnóstico. Miras las notas como están ahora. Y después aplicamos. No aplicamos, no aplicamos. Tú dices cómo están bajas las notas, digamos. Por eso es importante crear esa renovación metodológica. ¿Se entiende? Doctora, una consulta. Sí, Gary. El ejemplo que nos pasó es una pregunta de investigación. ¿No tendríamos que haberla convertido eso en hipótesis para hacer la construcción de nuestra operacionalización? Sí, por eso es que les había dicho, la hipótesis ya la han trabajado la semana pasada. Todos ya tenían la hipótesis la anterior semana. Sí, doctora, se ha trabajado sobre la hipótesis que hemos hecho.
Sí, de hecho, yo estimo que todos ya solamente tenían que buscar sus apuntes de la semana pasada, porque no son ejercicios distintos, son los mismos. La idea era que no tengamos que hacer el esfuerzo de volver a escribir otra hipótesis, simplemente extractar las variables y operacionalizarlas. Solo era eso. Ah, Bien, ¿otra sala que quiera compartir? No, no hay voluntarios. Ya lo he hecho la sala 1. Ahora vámonos a la sala número 6. Fabiola, Magalí, Marilyn, Marlene y Rudy. Ya, doctora, enseguida lo comparto, por favor. Gracias. Ya, doctora. Ay, ¿Podemos poner pantalla completa? No se ve muy bien. Doctora Samira, está en pantalla completa, por favor. ¿Me No, no está en confirma? pantalla completa. de aquí, apretarlo donde tienes para subir y bajar la pantalla. Ya, si no, no importa. Lean desde ahí, por favor. Cerca del volumen hay un cuadradito, ese apriételo. Cerca del volumen de aumento, uno más abajo. Mientras tanto, le voy leyendo, doctora, nuestra variable nominal. Tenemos nuestra variable independiente, que es la implementación de nuevos métodos IA. Nuestra variable dependiente es aprendizaje en los cursos de posgrado. En la definición de la variable independiente es un proceso a desarrollar y aplicar diferentes enfoques y procedimientos de enseñanza. En, la variable dependiente, adquisición de nuevos conocimientos científicos. Dentro del indicador de variable independiente, plan de estudios, programación de materias. En la variable dependiente, dentro del indicador, registro de calificaciones, planilla de evaluaciones, certificado de notas. Como resultado, sería verificación de la implementación en la gestión de los nuevos métodos IA. Y en la variable dependiente sería la verificación del grado de aprendizaje en los cursos de posgrado. Ya, a ver, no entiendo qué cosa es lo que han operacionalizado. ¿Cuál es la hipótesis? Ya, Porque doctora, aquí la variable, desde la pregunta, que no va a cambiar mucho, hace un rato le preocupaba, ya no están compartiendo. esta era la hipótesis, doctora, que se ha trabajado. Bueno, que ya lo habían trabajado, ¿no? En el grupo. Nuestra hipótesis es la implementación de nuevos métodos IA en la gestión del aula. Permite optimizar el aprendizaje de los cursos de posgrado en educación superior de la UAP. Ya. Es que como la pregunta decía renovación metodológica, yo decía de dónde han sacado la parte de la implementación de nuevos métodos. En todo caso, la variable no es implementación. La variable serían los métodos de inteligencia artificial, porque la implementación ya es una acción de la variable, pero esa no es la variable. ¿Cómo es fácil reducir o sea, darme cuenta, cómo reduzco a variables? Si yo les preguntaría a ustedes sobre qué es tu tesis. Tú no me dirías es sobre la implementación, dirías mi tesis es sobre métodos de inteligencia artificial para aprendizaje en posgrado. Entonces, la tesis es de dos cosas, inteligencia artificial o métodos de inteligencia artificial y aprendizaje. Entonces, esas van a ser mis variables, es reducir a eso, nada más, porque los otros a veces son cualificadores de la variable. Recuerden que cuando veíamos las hipótesis descriptivas, decíamos, ¿cómo podría yo borrar algunas palabras y que se siga entendiendo? En muchos casos, lo que le ponemos como variable son descriptores de la variable, pero no es la variable en sí misma. La variable es de lo que trata la tesis, de lo que trata la hipótesis. Las variables siempre son sustantivos. Entonces, en este caso, métodos de inteligencia artificial
y aprendizaje de los posgraduantes, ¿no? Bien, está bien. A partir de esta hipótesis, sí está bien la operacionalización. Hubiera estado errada si es que considerábamos la pregunta, porque en la metodología, perdón, en la pregunta se hablaba de renovación metodológica, pero ya en la respuesta hablan de métodos de inteligencia artificial y ahí sí tiene sentido. Muchas gracias a la sala. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Si siguen haciendo así sin error, ya no vamos a hacer ningún otro ejercicio más. Quiere decir que con uno solo ya ha sido por demás suficiente. Vámonos a la sala número 2. De la 1 hemos saltado a la 6. Ahora vamos a la 2. ¿Alguien de la 2 que nos pueda compartir? Casimiro, Claritza, Elvin. Ah, ya. Súper, les escuchamos, Elvin. ¿Pueden abrir el micrófono para explicar, por favor? ¿Me escuchan? Elvin. Buenas noches, doctora. Hemos tomado como referencia el ejercicio de la pregunta de investigación, cómo implementar una renovación metodológica en la gestión del aula para optimizar el aprendizaje en los cursos de posgrado en la educación superior de la UAP. Tenemos la hipótesis, eso ya la habíamos trabajado, que es la hipótesis descriptiva. Y aquí en las variables nominal, que son las variables independientes y variables dependientes, le hemos considerado o hemos colocado la implementación de una renovación metodológica basada en enfoques interactivos y el uso de tecnología digital en la gestión del aula. Esa es la variable independiente. Y la variable dependiente, participación activa y la comprensión de los conceptos complejos por parte de los estudiantes en los cursos de posgrado en la educación superior de la UAP. Aquí le hemos puesto 3 definiciones, doctora. Vamos a mirar. Pero a ver. La variable es todo eso, implementación de la renovación metodológica basada en enfoques interactivos y el uso de tecnologías digitales en la gestión de aula. Todo eso es la variable. Eso lo hemos considerado. Puede ser la de la renovación nomás, renovación metodológica. Sí, o lo contrario puede ser que sea una hipótesis con varias variables, ¿no? No siempre son 2. Ya. Pero ustedes dicen la renovación metodológica. Ahora, basada en enfoques interactivos, esa es una cualidad, un atributo de la variable. Por eso les decía, hay que mirar si estoy hablando de descriptor de la variable o si estoy hablando de la variable. Ahora, no sé si está basada en 2 cosas, si a eso se refieren, basada en enfoque interactivo y basada en tecnología digital. Si fuera así, entonces la variable solamente es renovación metodológica, nada más. Y los otros son sus descriptores. Quiere decir que esa renovación se basa en esto. Ahora, lo contrario, si más bien de lo que quieren es hablar de enfoque interactivo y tecnología digital, entonces tendrían 2 variables independientes, los enfoques interactivos y la tecnología digital. Pero esa parte de basada en habría que revisar por parte del grupo, ¿no? Ya, doctora. Porque están hablando de varias cosas. Lo mismo sucede con la parte subjetiva, con la variable dependiente. Incremento significativo en la participación activa, la comprensión de conceptos complejos por parte de los estudiantes en cursos de los... Ya no pongan eso posgrado de la educación superior de la UAP, eso ya no es necesario. Pero, ¿cuál sería mi variable ahora? Participación activa es una y comprensión de conceptos complejos es otra. Ahí hay 2 variables dependientes. La participación activa de los estudiantes y la comprensión de conceptos es otra variable. Puede ser el mismo indicador que mida 2 variables, pero tienen que tener cuidado con eso. No solamente son 2. Si las declaran de esa manera, como en esta hipótesis que es extensa, tiene más de una variable.
Eso habría que trabajarlo en ese sentido. Ya, doctora. Ahora, el indicador nunca va a ser con un verbo en infinitivo. Medir, por ejemplo. No. Es grado de comprensión. Ahí en la variable dependiente han puesto medir el grado de comprensión. Eso no es variable. Perdón, eso no es indicador. El indicador es el grado de comprensión, pero no medir. Medir es un objetivo. Toda vez que escriben con verbo en infinitivo, están haciendo un objetivo. Solamente hay que poner grado de comprensión. Números de métodos de aprendizaje. Números de métodos o será cantidad de métodos de aprendizaje o cantidad de herramientas. Eso hay que revisar en el indicador, por favor. No es números de métodos. Sería cantidad de métodos. Ya, doctora. Ya. Tienen que darle una vueltita más, por favor, a esto. Les está faltando un poco a este grupo. Ya, muchas Alguna gracias. confusión ha habido aquí. Bien, sala número 5. En la 5 estaban Carmen Iquice, Josué Tejerina, Jocelyn Mamani, Nilton Condori. Ya, doctora. Estamos viendo tu WhatsApp que te mandas Doctor. TikTok con el rector. No sé yo. Ya le pillaron. Cuidado, cuidado. Ya, doctora, mi grupo, el número 5, nosotros hemos hecho nuestras dos variables independientes. Hemos puesto la renovación metodológica en la gestión del aula. La definición es el proceso de actualizar, mejorar o cambiar los métodos y enfoques utilizados en la enseñanza, la investigación o cualquier otra práctica profesional. Como indicador, uso de plataformas virtuales, uso de implementos digitales, número de prácticas de laboratorio, estudio de casos y problemas en el aula. Como resultado, verificación de la renovación de las metodologías en gestión de aula. Pero como variables dependientes, niveles de aprendizaje de los cursos de posgrado. En definición, grado de conocimiento de los estudiantes de posgrado. Nuestro indicador, actas de nota, exámenes escritos y prácticos, número de estudiantes aprobados y reprobados. Como resultado, verificación de niveles de aprendizaje de los cursos de posgrado. Eso es, doctora. Está bien, pero lo que me llama la atención, han operacionalizado desde la pregunta, no desde la hipótesis, ¿no? Sí, Sí, doctora, porque Rudy se nos escapó. Ya, pero ¿eso qué tiene que ver? Él lo tenía, nuestra hipótesis escrito. Claro, pero aquí es fácil, se puede formular la hipótesis formular la hipótesis a partir de esa pregunta. ¿Cómo implementar una renovación metodológica? Entonces, tengo que responder porque si operacionalizan desde la pregunta, probablemente me quede escaso. La pregunta es abierta, dice cómo. Entonces, necesito poner un cómo ahí. La operacionalización está bien. Si la variable fuera renovación metodológica, está perfecto los indicadores, su definición y su resultado. Si la variable es nivel de aprendizaje, también está bien. Pero como decía, ¿cómo implementar la renovación metodológica? Tal vez ahí había que hacer un esfuercito más por la hipótesis. Por lo demás, está bien logrado el ejercicio, han comprendido. Está bien, Bueno, de eso doctora, se gracias. trataba, de que comprendan cómo se hace una operacionalización. Sala número 4. La última de la noche. Ya, buenas noches, doctora. Buenas noches para todos. Yo voy a defender a mi grupo. Muy bien.
nosotros agarramos la pregunta, hemos sacado la objetiva, la subjetiva y el anexo. Ahí como ve, doctora, la objetiva es la renovación metodológica a través de recursos digitales TIP en la gestión del aula. La subjetiva es la calidad del aprendizaje en los cursos de posgrado en educación superior en la UAP. Y su nexo es la optimiza. Siguiente, ingeniera Jaira, por favor. Y aquí hemos trabajado de acuerdo a lo que hemos sacado, ¿no? La variable independiente viene a ser lo que es la renovación metodológica a través de recursos digitales TIP. Su definición implica una innovación en el aula, permitiendo el desarrollo de formas de enseñanza más interactivas y dinámicas, como lo destacan autores como Aria Moreira en 2009. Su indicador, integración de plataformas de aprendizaje digital en el currículo, capacitación docente en el uso de herramientas tecnológicas. El resultado, verificación de listas de asistencia en plataformas, certificados de participación en el uso de herramientas digitales. En las variables dependientes, viene a ser lo que es la calidad del aprendizaje en los cursos de posgrado en educación superior. Su definición, la efectividad con la que el aprendizaje genera cambios profundos y permanentes en la comprensión del estudiante. Su indicador, rendimiento académico, desarrollo de habilidades y competencias, satisfacción estudiantil, tasa de estudiantes aprobados. Y su resultado, la verificación de nivel de aprendizaje, informe de satisfacción estudiantil. Eso es lo que hemos trabajado, doctora. Gracias, querida Audrey. A ver, la hipótesis está bien lograda, pero ¿qué está pasando con la variable independiente? A ver, alguien de la sala, ¿qué me dice? ¿Qué hay ahí? Noten qué está pasando con la independiente. ¿Cuál es la variable? ¿La renovación metodológica o los recursos digitales? Ahí tienen dos sustantivos. Los recursos digitales serían. Los recursos digitales es la variable, no es la renovación metodológica. La renovación metodológica va a ser el fin, pero de lo que trata la tesis es de los recursos digitales TICs. Ya no pueden tener esas dos, porque si ponen las dos, a menos que, como le decía a la otra sala, la que ha tenido un poco de confusión, que las manejen las variables por separadas, si fuera el caso, pero aquí dicen renovación metodológica a través de recursos digitales. Entonces, de lo que trata la tesis, el aporte a ese cómo de la pregunta del investigador es el recurso digital. Porque yo puedo decir, los recursos digitales optimizan la calidad de aprendizaje. Así, a eso se reduce la hipótesis. Entonces, mi variable son los recursos digitales. ¿Ya? Eso básicamente. El resto está bien logrado. Muchas gracias a la sala número 4. Gracias. Gracias, doctora. Bien. ¿Alguna duda con relación a la operacionalización de variables? Doctora, una consulta. Sí, Casimiro. Sí, simplemente en la parte de las variables independientes, de acuerdo a la hipótesis, podríamos trabajar con 2 variables o 3 variables independientes también, ¿eh? Sí, pero no creo que amerite el caso de complicarse demasiado, porque casi todos estamos haciendo una lógica causal. Causa-efecto, nada más, no se diversifica. No quiere decir que no se lo pueda hacer, pero contemplen que mientras más variables ustedes incorporan, más complejo es el ejercicio, porque esto no se queda solo en el cuadro. Quiero que analicen que de este cuadro va a venir los trabajos que hay que hacer en el capítulo de diagnóstico de marco práctico. Entonces, si elaboramos muchos indicadores, si digamos, nos diversificamos con una gran cantidad de variables, posteriormente también se va a dificultar nuestro análisis, nuestro diagnóstico,
nuestra colección del dato y la interpretación de resultados. No vale la pena complicarse demasiado. Si fuera el caso de que estamos haciendo investigaciones de otro corte, sí, yo les diría, duplicaremos el esfuerzo y haremos varias variables, pero casi todo es causal, casi todos están viendo que hay problemas de la educación que se pueden subsanar a partir de la implementación de tecnologías de información y comunicación, a partir de la identificación de las, digamos, de los estilos de aprendizaje o contemplar inteligencia emocional, y todo va a tener como resultado favorecer el aprendizaje, mejorar el nivel de aula, generar clima de trabajo aceptable, un bienestar subjetivo, psicología positiva. Entonces, hay casi todo causa-efecto, causa-efecto. De ahí que no recomendaría ampliarnos a muchas variables, Casimiro. Sí, doctora. Yo lo preguntaba eso porque existen algunos métodos de investigación que muchas veces incluso al tratar de planificarte la idea que has, el objeto de estudio, entonces se utiliza o te permite o te obliga a utilizar incluso en algunos casos 2 o 3 variables, ¿no? En los casos, por ejemplo, de los métodos experimentales te obligan, por ejemplo, para sacar una variable dependiente, 1, 2 o 3 variables independientes. Entonces, lógico, como usted dice, se complica un poquito más, pero te obligan porque con una sola variable independiente no podemos medir muchas veces la variable dependiente. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, en un caso experimental, yo quiero rendir arroz, quiero rendimiento de arroz, no solamente voy a medir con el abono, sino tengo que medir con el abono, voy a medir con el agua, voy a medir con algunos trabajos culturales, que esos variables me permiten el rendimiento. Eso un poquito tal vez por esa parte le preguntaba, ¿no? En este caso, como es, usted nos lo está explicando, valiera la pena nomás trabajar con una variable, ¿no? A ver, Casimiro, ¿qué pasa? Tú mismo lo has dicho. Ninguno de nosotros puede hacer un estudio experimental, ninguno. Los diseños de la investigación que llevemos adelante son diseños no experimentales. En estricto sentido, podríamos llegar a un estudio cuasi experimental. Esto lo vamos a aprender en el próximo encuentro. Pero como tú tienes un grado de conocimiento ya en metodología, te estás entrando a otros océanos y dices diseños experimentales. ¿Cuándo se hace un diseño experimental? Cuando se manipula la variable independiente para tener un efecto en la dependiente. Aquí nadie puede hacer manipulación de variables. Por eso van a ser estudios no experimentales donde el autor se remita a observar el fenómeno tal y como se presenta en la realidad. Ese es un diseño no experimental. Por ende, al no manipular las variables, no nos vamos a forzar a tener que tener un abanico de variables. De ahí que les digo que siendo una investigación en ciencias pedagógicas, porque es una maestría en educación superior, lo recomendable es trabajar solamente con hipótesis manejadas desde la causa y el efecto, y no van a requerir abrirse a una multiplicidad de variables. Pero sí, sin duda, puede haber una hipótesis con 5 variables sin problema y se pueden operacionalizar todas. Y sí, en estudios experimentales nos van a forzar un poquito hacia esos criterios, Casimiro. Ya, gracias, doctora. No, con gusto. Doctora, y en las investigaciones que nosotros vamos a realizar, donde hay la idea a defender, ¿vamos a manejar variables? No, Eso. categorías conceptuales. ¿Cuál es mi intención para el día de mañana? Primero me gustaría, en conjunto, porque no quiero dar como una tarea, me gustaría que trabajemos sobre nuestra pregunta. ¿Voy a formular hipótesis o me voy a decantar en idea a defender? Y me gustaría que hagamos también el ejercicio por grupos. Mañana tengo previsto que nos juntemos en los mismos grupos y yo voy entrando a cada grupo y digan, bueno, ahora el de Josué va a ser, yo he pensado en idea a defender, pero que tengas ambos ejercicios. Y mañana les voy a explicar cuando no tenemos la variable, cómo se extracta la categoría conceptual, que es básicamente el mismo ejercicio. Pero lo que me gustaría es poder apoyar a todo el grupo de cómo trabajar la idea a defender o la hipótesis de cada uno.
¿Por qué? Porque si dejo en manos solamente como tarea, y si alguien tiene alguna imprecisión, vamos a estar arrastrando eso hasta nuestro próximo taller. Así que preferiría mañana ir mirando con cada uno lo que queremos hacer y por dónde estamos decantando, ya sea con hipótesis o con idea de defender. Esa es la intención para mañana, Josué, y mañana veríamos también cómo sacar las categorías conceptuales de la idea a defender. Gracias. Bien, ¿alguna otra duda, amigos? Ya. Entonces, hoy nos vamos unos 10 minutitos antes, no nos estamos quedando hasta las 10. Mañana, por favor, les espero, Dios mediante, a la misma hora, temprano a las 19. Nos damos un pequeño margen para comenzar y ese va a ser nuestro trabajo en aula, una clase casi estrictamente práctica para mañana, ¿ya? Ok, Gracias, doctora. Bien, doctora, Está bien, gracias. doctora. Hasta mañana. Que tengan buen Está bien, descanso. doctora. Buenas noches. Hasta mañana, doctora. Buenas noches, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Doctora,